En el Evangelio de Juan leemos que cuando a Jesús lo crucificaron, los judíos le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas a los tres crucificados para que murieran pronto y los pudieran quitar, porque ya venía el sábado y era un sábado de gran solemnidad. El día anterior los judíos habían arrestado a Jesús con acusaciones falsas. Lo juzgaron y lo condenaron injustamente. Lo maltrataron cruelmente y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Cometieron todos estos crímenes sin temor de Dios, pero ahora estaban preocupados por guardar el sábado. Me imagino que salieron apurados a lavarse y a vestirse para ir al templo, a hacer sus sacrificios y ofrecer las oraciones. Pero lo que ellos no pensaron es que Dios rechazaba sus oraciones a causa de su hipocresía espiritual. Lamentablemente, eso también nos puede suceder a nosotros, que Dios rechace nuestras oraciones a causa de hipocresía espiritual. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos un tema interesante porque se titula Adorad al Creador. Y la adoración es la razón de existencia de toda criatura. Servicio a los demás y adoración a Dios. Qué bueno está eso. Debemos empezar adorándole en oración. Amén. Oramos. Amante Dios, adorámoste a ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor. Ayúdanos a vivir con nuestro prójimo de una manera que no te avergüence. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Johnny, el tema de hoy que se enfoca en la adoración a Dios es interesante porque se está haciendo una conexión entre la adoración a Dios y la parte horizontal, o sea, la adoración a Dios, que es la parte vertical, nosotros y nos relacionamos con Dios, tiene importancia o depende también de la forma como nos relacionamos horizontalmente, o sea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces, para entrar en este tema, vamos a ir al capítulo 58 de Isaías. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Johnny, aquí hay una denuncia grave de Dios en contra de su pueblo. Dios reconoce que su pueblo lo busca a Él en oración. Dios sabe que su pueblo viene a Él para pedirle en tiempos de necesidad y también en tiempos buenos para pedirles favores y misericordias. Pero entonces Dios está viendo que este pueblo que lo venía a buscar a Él tenía serios problemas. Y esos problemas alguien podría pensar que son relativos a la relación vertical con Dios y que no estaban cumpliendo ideas, doctrinas, conductas y pensamientos que tenían que ver con la adoración directa a Dios. Pero no, el problema dice, el problema que habla, el problema que presenta en el verso 3 es
el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Hay una correlación directa entre una adoración falsa y negocios de explotación que son para intereses capitalistas exclusivos del individuo que está vendiendo. Y eso lo condena a Dios. No me adores si vas a explotar al que está comprando de ti. Bueno, Johnny, pero yo no lo limitaría a ese aspecto comercial o capitalista. Yo diría sencillamente que hay muchas relaciones humanas en las cuales nosotros, los seres humanos, maltratamos a las personas que tienen menos poder que nosotros, nos aprovechamos de ellos, nos burlamos, los tratamos con desprecio, pero entonces vamos con una actitud muy inocente ante Dios a ponernos a la disposición de su misericordia y pretendiendo que aquí no ha pasado nada. Y Dios lo que nos está diciendo es que Él mira también esas cosas y son importantes para Él. O sea que la manera que un decano trata a sus profesores, la manera que un profesor trata a sus estudiantes, la manera que un colega estudiante o colega trabajador trata a los que están bajo él o dependientes de él, todo tiene que ver con la adoración a Dios. Pues sí, esto es lo que estamos aprendiendo de estos pasajes. Y no vamos a limitarlos a esas relaciones verticales entre seres humanos, donde hay uno que tiene autoridad sobre otro. Tenemos las relaciones entre hermanos, tenemos las relaciones de hijos con padres. Hay hijos que maltratan a sus padres y tal vez no lo hacen en forma activa, sino lo hacen en forma de descuido, que nunca llaman a sus padres para darles amor, nunca llaman a sus padres para felicitarlos en su cumpleaños o los van a visitar en el Día de las Madres o el Día de los Padres. Y entonces van a Dios pidiéndole a Él muchas bendiciones como que aquí no ha pasado nada. Todas esas cosas estamos aprendiendo de estos pasajes, son importantes para Dios. Y este tema y lo voy a llamar del divorcio, de la vida y el trato con los demás y la relación con Dios, es un tema que es recurrente en la Biblia, lo cual nos demuestra que Dios está pendiente de nuestras relaciones horizontales. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangres vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. La directa relación que establece el profeta Isaías entre la adoración a Dios con todos los rituales que había del Antiguo Testamento. Imagínate ahora también con los cantos, los himnos en la iglesia, las ofrendas que entregamos. La adoración directa a Dios, dice Isaías, no significa sino algo que hastía, un desagrado completo para nuestro Creador, nuestro Dios. Es algo que le ofende, que resulta insoportable, porque Dios nos mira a nosotros a través de las manos nuestras y la lengua nuestra, cómo trata a nuestro vecino. Y bueno, Johnny, yo creo que este es un reclamo válido de Dios que debe darnos pausa. Debemos de meditar porque muchas de las cosas que nosotros hacemos en la práctica de nuestra religión tienen que ver con ritos y actos externos.
Por ejemplo, el guardar el sábado, el lavamiento de los pies, la comunión, el bautismo, el mismo ir a la iglesia. Yo diría hasta el mismo estudio de la lección, ver perspectiva bíblica, son cosas externas que el ser humano hace y podemos decirnos que por hacer estas cosas nosotros vivimos una vida buena, santificada, etcétera. Pero Dios ve que en muchos casos, yo no estoy diciendo en el caso de todas las personas, ni tampoco en cada caso, en cada oportunidad, son prácticas vacías, porque Dios mira el corazón. Nosotros no vamos a engañar a Dios con el hecho de que vamos vestidos muy bonitos el sábado a la iglesia. Si nosotros vamos bonitos, vamos vestidos bonito a la iglesia un sábado, pero en la casa le estamos cayendo a gritos a la esposa y maltratando a los hijos, descuidando a nuestros padres, ese ir a la iglesia vestidos muy bien no tiene valor. Ahí es donde Dios dice, estoy hastiado de que tú vengas a la iglesia vestido tan bonito cuando tratas así a tu familia. Y esta realidad no se puede esconder con una mano ni con un dedo. Está transparente delante de Dios. De modo que si usted quiere adorar a Dios, si yo quiero adorar a Dios, tengo que preocuparme por lo que hago con mi prójimo número uno. En otras palabras, si usted quiere ver perspectiva bíblica, preocúpese por traer a alguien para que la vea con usted. Un consejo. Entonces, siempre que pensemos en adorar a Dios y que imaginamos que es una actividad santa, que va en la santidad, apartarnos de este mundo, lo que Dios está diciendo es, preocúpate por conectarte con los que están al lado tuyo si me quieres adorar a mí. Y bien, Johnny, este es un tema tan importante, el tema de lo que hay en el corazón, porque lo podemos resumir, lo que hay en el corazón y lo que mostramos externamente. A ninguno de nosotros nos gusta la gente hipócrita. No nos gusta la hipocresía. Esa hipocresía también existe en el tema espiritual. Y ese tema de lo que llevamos en el corazón y lo que hacemos externamente, como para aparentar que estamos mejor, cuando en el corazón albergamos cosas malas, entonces es un tema que no solamente se condena en el Antiguo Testamento, sino también en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y entonces vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 7, para ver un pasaje ahí en la vida de Jesús. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Entonces, Johnny, aquí estamos viendo un caso un poquito diferente. Aquí estamos viendo una simbología de purificación, de pureza, de santidad. Entendemos claramente cómo el lavamiento a través de las aguas, de agua, simboliza la purificación, simboliza la humildad, simboliza el arrepentimiento. Nosotros lo practicamos no solamente en el momento del bautismo, cuando una persona en un sentido se sepulta al pecado y luego resucita limpiado de sus pecados, sino también cuando practicamos la comunión. El lavamiento de los pies es un símbolo de humildad, de servicio a los demás, de humillarnos ante Dios para emular el Espíritu de Cristo. Entonces, estas cosas son muy fáciles de practicar y de convertirlas en una especie de Dios falso, que es la acusación que se estaba haciendo en contra de los fariseos. Y esta terrible conducta lo que nos señala sin lugar a dudas
y sin el menor grado de con el menor grado de incertidumbre, sino con certidumbre total, es que nuestra relación con Dios está supeditada a nuestra relación con los seres humanos, nuestro prójimo. La relación con Dios está sometida a la relación con el prójimo. Cómo trato al prójimo es como Dios se siente tratado. Y eso es una ecuación que la tenemos que tragar diariamente. No es asunto de guardar sábado, es asunto de cómo yo trato a la gente en sábado. Es asunto de cómo yo trato a la gente durante los otros 6 días de la semana. Eso es lo que define si mi adoración el sábado es aceptable o no. Cómo trato al vecino, a mi prójimo. Bueno, Johnny, y eso es cierto. Ahora, los fariseos habían inventado una falsificación porque ellos habían inventado esta forma de lavamientos rituales como para decir, ay, miren qué santos somos nosotros, que nos lavamos, nos purificamos, no comemos nada si no nos purificamos, no hacemos nada que nos ensucie, no tratamos con gente que nos va a manchar espiritualmente. Y entonces tenían esa simbología de la santidad y de la pureza. Pero vamos a ver cómo continúa el relato ahí en el capítulo 7 de Marcos. Pero un detalle, Rafael, tengo que decir algo a favor de los fariseos, que son mis amigos. Mi señora madre, que está ya descansando, mi señora madre fue, además de profesora en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Educación, también fue educadora de salud. Y ella me enseñó a mí, cada vez que entras a la casa de afuera, te lavas las manos. Antes de comer, te lavas las manos. Así que los fariseos algo bueno estaban haciendo. Bueno, Johnny, sí, es cierto, y eso es un buen consejo de lavarnos las manos, porque las manos es una de las formas principales de transmisión de gérmenes y enfermedades, etc. En el caso de los fariseos, era una apariencia que ellos querían proyectar hacia el público de que ellos eran unas personas muy puras, porque continuamente se estaban purificando ritualmente. Y era un show que tenían puesto. Eso es una buena manera de decirlo, era un show, porque detrás de todo eso había otra realidad, y vamos a ver cómo lo describe el siguiente pasaje. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y Dios le dice a través de Jesús, quien es el profeta de los profetas y el Redentor y el Dios Todopoderoso, a los fariseos, ustedes están perdiendo el tiempo, porque con todos esos lavamientos de pancarta, de pantalla, de show que ustedes hacen, de espectáculo, no me impresionan a mí. Lo que yo espero de ustedes es que amen a su prójimo, que traten bien a los que están alrededor de ustedes. Y entonces su adoración, la adoración de los fariseos, la tuya y la mía, será aceptable. De otra manera, están perdiendo el tiempo con eso de estarme adorando. Mejor vayan y búsquense un pedazo de palo y préndanle velas, porque lo mismo les sirve. Johnny, yo veo aquí una advertencia a la religión falsa. Una advertencia a la falsificación de lo que Dios nos pide a nosotros. El diablo quiere sustituir en nuestra mente y en nuestra práctica la verdadera religión con una religión barata. O sea,
que yo haga este ritual, que yo haga aquella cosa, que yo dé este dinero, porque hay gente que para calmar su conciencia dan dinero y así están ganando favor ante Dios y los hombres. Pero para Dios esas cosas no son importantes. Dios está hastiado de ofrendas y de ceremonias y como en las palabras del Antiguo Testamento, de ríos de sangre y de aceites y de holocaustos. Nada de eso tiene ningún valor. Jesús dijo que ellos estaban sustituyendo las enseñanzas de Dios por tradiciones humanas. Y entonces nos engañamos nosotros, a nosotros mismos, pensando que por hacernos la señal de la cruz o por vestirnos bonito o por hacer alguna obra, estamos cumpliendo con Dios cuando Dios nunca ha hecho de esas cosas externas y esos lavamientos y tradiciones humanas algo que a Él le interesa. Lo que a Dios le interesa es otra cosa. Y vamos a seguir leyendo los pasajes para aclarar ese punto. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pero, Rafael, aquí es una buena excusa nosotros cubrirnos y decir, no, solamente son las cosas que no las ordenó Dios, las que ofenden a Dios. No es tanto el problema que ellos no estuvieran atendiendo a los pobres y a los necesitados, es que no estaban haciendo las cosas legales. Eso es falso. Es cierto que esto era doblemente ofensivo para Dios, pero notemos por qué era doblemente ofensivo. Porque estaban descuidando a los padres. No estaban cumpliendo el deber con los padres y las madres, las viudas que quedaban sin esposo que las sostuviera. No, yo no te puedo ayudar, mamá, porque el dinero ya yo lo prometí a la iglesia, el dinero ya lo prometí a la sinagoga, al templo. Por lo tanto, es corbán, es ofrenda, y yo lo uso como me dé el deseo y lo malgasto y lo gasto como yo quiera mientras estoy vivo, pero hasta que yo me muera, no va todo al templo y a ti no te toca un penny, un centavo, ni un colón, ni un solo céntimo. Eso, el trato especialmente a esa madre que quedó viuda, es lo que es más ofensivo a Dios. Y eso tiene que ver con mandamientos que Dios dio. Sea con mandamiento o con cosas falsas, a Dios le interesa. El lente que va a usar es cómo tratamos al prójimo. Correcto. Y entonces, bueno, y también está el punto de cómo falsificamos la religión de Dios por la religión humana. Dios mandó hablar acerca del arrepentimiento, por ejemplo, y sabemos lo que implica el arrepentimiento, pero el hombre inventó la compra del perdón de los pecados. Dios nos enseña en la Biblia acerca del sacrificio de Cristo por el pecado del ser humano, pero entonces el ser humano se inventó los sacrificios personales, las promesas a Dios. O sea que el diablo engaña al ser humano con una cantidad de tradiciones humanas que no honran a Dios, sino que buscan engañarse esas personas, nosotros mismos, porque tenemos que examinarnos. Es muy fácil hablar mal de los fariseos y en muchos casos cuando leemos la Escritura hablamos de los fariseos y de los judíos, cómo se portaba ese pueblo rebelde y terco y testarudo, quiero decir, contra Dios. Pero cojamos un espejo y mirémonos a nosotros mismos cuando estamos leyendo estas cosas, porque de repente encontraremos en nosotros rastros de esas cosas que Dios señalaba en otras personas. Vamos a leer un ejemplo más en el libro de Lucas. Sí.
Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jehová, aquí en el profeta Samuel dijo: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando Dios mira el corazón, lo que está buscando no es el conocimiento de las leyes y cuánto le prometes a Dios o si das doble o triple diezmo y ofrenda. Lo que está buscando es cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tu esposa o esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas al vecino, cómo tratas a los pobres, cómo tratas a los otros seres humanos que se definen de manera general en una sola palabra, tu prójimo, particularmente el que está en más necesidad. Así es que Dios no mira lo que mira el pastor de la iglesia. Dios no mira lo que mira el tesorero de la iglesia cuando hace la lista de los que han dado más dinero a la iglesia y cuando pone las plaquitas en los edificios con los nombres de los que donaron. Eso no es lo que Dios mira. Dios mira cómo nos tratamos unos a otros y ese trato de los seres humanos a los otros seres humanos define nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Esa es la palabra del Señor. Y bueno, yo lo voy a poner, Johnny, en estos pasajes lo que nos dicen a nosotros es que la práctica de la verdadera religión no consiste en ceremonias. No estoy diciendo que las ceremonias como la Santa Cena son malas, sino que ese no es el propósito de nuestra religión, de hacer estos ritos. El propósito de nuestra religión es la forma como vivimos. Y vamos a ver un último pasaje que nos enfatiza este mismo punto. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid pues, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Qué palabras certeras, severas y transparentes. El capítulo 1 de Isaías, el verso 17, define qué es hacer el bien. Y está definido por el trato del derecho del prójimo, por el socorrer al que está herido, por hacer justicia a los que dependen de los otros porque ellos no tienen capacidad para buscar su propia justicia. En el caso del Antiguo Testamento, del Antiguo Cercano Oriente, las viudas y los huérfanos eran considerados porque en la vida de ellos todos dependían del hombre que era dueño de la casa y dueño del terreno, y cuando el hombre no estaba, el padre no estaba, la viuda y el huérfano quedaban desamparados. Y hoy en día ese grupo es más grande. Puede ser los que llamamos ilegales, los que llamamos inmigrantes y cualquier otro grupo que despreciamos. ¿A quién tú desprecias? ¿A quién desprecio yo? A esos. Esa es la medida que Dios usa para saber si yo lo adoro a Él. Cómo yo los trato a ellos define mi adoración a Dios. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.